Muy buenos días. Hoy, 1 de mayo de este año 2023, saludamos al misionero Miguel Bermúdez Marín y a todos los ministros y a todos los hermanos en los diferentes países. Hoy, en muchos lugares se celebra el Día del Trabajador y tienen libre, o sea, están de feriado, como me indicaron de España, México, Panamá, en muchos lugares, y aún los que no celebran ese día también hoy han tomado para estar en estudios bíblicos y escuchando la palabra del Señor. En el día de ayer estuvimos viendo el tema El socio de Dios del día postrero y vimos cómo en ese tema, pueden tomar asiento si están en pie, vimos cómo en ese tema nuestro hermano William nos habló de cómo Dios ha obrado en medio de la raza humana en cada tiempo por medio de un profeta, y Él ha enviado en cada edad un mensajero con una labor, una obra a realizar, y también en cada dispensación Él ha enviado un mensajero también. Y ese mensajero viene ya en él encerrado todo lo que Dios estaría llevando a cabo al final de esa dispensación y en el comienzo de una nueva dispensación. Cuando se termina una dispensación, viene siempre ese tiempo de entrelace, es el tiempo en donde se dobla una esquina y empieza a contar esa dispensación desde que se empieza a entrelazar, pero en un campo espiritual, y ya cuando entra de lleno esa dispensación, esa nueva dispensación, ya entonces todo viene a realizarse también en lo físico. Porque miren, en la dispensación de la gracia, cuando se comenzó ya de lleno allí el día de Pentecostés, vean, se comenzó ya con cosas físicas, como lo fue, físicas que se ven, como lo fue el bautismo en agua, y todo lo que Dios mandó hacer en cuanto a las cosas pertenecientes a la dispensación de la gracia y la dispensación del reino. Vean ustedes cómo empieza a entrelazarse con la dispensación de la gracia en el campo espiritual, y vemos que hubo un rapto allá en la década del 70, un rapto espiritual en donde se subió a esa edad eterna, la edad de la piedra angular. Ahora, eso no quería decir que ya estábamos de lleno en la dispensación del reino, porque la dispensación del reino se corre en 7 etapas consecutivas, y vean cómo Dios ahí envió a su mensajero trayéndonos el mensaje en ese lapso de tiempo de las 7 etapas. En la última etapa, que fue la etapa número 7, la cual Él nos introdujo en el 2000, vean allí todavía, al entrar en esa etapa, que era la etapa séptima, paralela a la séptima etapa en el tiempo del hermano Branham, en donde hubo la restauración del bautismo
y un sinnúmero de cosas. Vean cómo todavía allí se estaba viviendo en la dispensación de la gracia, y las cosas que se hacían de la dispensación de la gracia, las tangibles, las que podíamos ver, sentir, porque la persona que iba a ser bautizada sentía. También comíamos cuando teníamos la Santa Cena, pues tomábamos el pan y también el vino. Vean, todo eso era de la dispensación de la gracia. Pero todo eso iba a llegar a su final para entrar de lleno a esa edad octava y así entrar de lleno a la dispensación del reino, lo cual correspondía en este tiempo final. Aún estando nosotros en estos cuerpos, estaríamos experimentando ya las cosas tangibles, físicas, y ya no solamente las espirituales. Porque miren, el rapto es literal ahora. La transformación va a ser literal. La vamos a sentir. Y la cena de las bodas del Cordero también. Y un sinnúmero de cosas que pertenecen a la dispensación del reino, ahora las estaremos viendo, palpando con nuestros propios ojos. Imagínense que también la visión de la carpa, ¿a dónde fue mostrada en visión? En el tiempo de la dispensación de la gracia. Y no fue hecha una realidad allá, ni se comenzó a tener actividades dentro de la dispensación de la gracia. La visión de la carpa viene a ser cumplida, tangible, en ese entrelace. Vean, se comenzó también en el entrelace de la gracia al reino, a la dispensación del reino, pero cuando se viene a tener la primera actividad, ya cae en la dispensación del reino, ya completamente la dispensación abierta, sin tener nada de la dispensación de la gracia. Ahora quería tener ese pequeño comienzo de esta pequeña plática, la cual vamos a decir que es una continuación del día de ayer. Ayer pues yo tenía aquí en lo que iba a leer eran 15 páginas, sin contar las escrituras que iba a leer, más los escritos del hermano Branham, y solamente leí 4 páginas, y todo el tiempo que tomó ese estudio, pero ya ahora podemos tocar un poquito más de esto que no leí ayer, lo cual tiene que ver con esos cambios de dispensación y también con este tiempo en el cual estamos viviendo, el cual es el tiempo de la dispensación del reino. Miren, el mensaje permaneciendo con aquel que tiene la promesa de crecer, predicado el sábado 30 de junio del 2007 en São Paulo, Brasil, dice nuestro hermano William, y ahora con la aparición del reverendo William Branham, se vuelve a los días de Juan el Bautista, o sea, se vive en un tiempo paralelo al de Juan el Bautista. El ángel que acompañaba al reverendo William Branham le dice que había sido enviado para precursar la segunda venida de Cristo. Así como Juan había sido enviado para precursar la primera venida de Cristo, el reverendo William Branham dice que el ángel le dijo: tu mensaje precursará la venida del Señor. Ahora, en un estudio bíblico, esto lo leímos hace poco, en donde el hermano William, en un estudio bíblico que le colocaron la cita número 282 del libro de citas, en donde dice el hermano Branham: y parado allí estaba un ángel, el poderoso Gabriel. Él es un mensajero a los judíos. Recuerden, Gabriel anunció la primera venida de Cristo.
el ángel Gabriel anunciará la segunda venida de Cristo. La Biblia lo dijo así. Y él escribe allí, debajo del ángel Gabriel, escribe precursará. Sigue diciendo aquí nuestro hermano William, y el reverendo William Branham dice, aunque yo no esté presente en ese momento, este mensaje lo precursará. Eso está por la página 118 y 119 del libro de citas en español. Vamos a buscarlo allí un momentito para tenerlo tal y como allí fue hablado en esta cita, en la cita 1058. Tal vez sea que estoy construyendo una plataforma para que alguien más suba en ella. Tal vez yo se ha llevado antes de este tiempo, pero yo creo que estamos tan cerca que yo no me moriré de edad avanzada y siendo de 54 años no me moriré de viejo hasta que él esté aquí. O solo que sea disparado, asesinado o alguna otra cosa de algún modo muerto. De algún modo muerto, pero no por la edad avanzada hasta que él venga. Tal vez yo no lo haré, pero este mensaje introducirá a Jesucristo al mundo. Así como Juan el Bautista fue enviado como precursor a la primera venida, así este mensaje será precursor de la segunda venida. Y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que será paralelo en todo. Y yo sé qué será. Ahora vean, dice, ahí escribe el hermano William, plataforma para el Señor en su segunda venida. Y también en el libro que se preparó, vamos a buscarlo aquí, que es en las primeras páginas de este libro que se preparó, la introducción de la segunda venida de Cristo a su iglesia, que fue un saludo a los pastores, el cual colocamos al frente de este libro de extractos de los temas la segunda venida de Cristo, Moisés y Elías, el sexto sello, el séptimo sello, los 7 truenos, la tercera etapa, la visión de la carpa. De esos 7 temas, vean, dice ese saludo, pastores, el 24 de noviembre del 2012, vía telefónica a Brasil. Dice nuestro hermano William allí, por lo tanto estén al tanto de todo lo que dijo el reverendo William Branham, el precursor de la segunda venida de Cristo. Estén al tanto de todo lo que dijo de la segunda venida de Cristo, de la venida del Señor a su iglesia en el día postrero, de la fe de rapto, la fe para ser transformados y raptados, la tercera etapa y la visión de la carpa. Todo lo que dijo con relación a esas cosas, estén al tanto, porque como el Espíritu de Dios dijo a través del reverendo William Branham, en esas cosas que les mencioné, así será la venida del Señor a su iglesia. Y con la apertura del séptimo sello a su iglesia en el día postrero, en el cumplimiento de la tercera etapa, en este tiempo final, será que todo eso se cumplirá. Y será revelado a la iglesia del Señor Jesucristo el séptimo sello. Porque los 7 truenos de Apocalipsis 10, la voz de Cristo hablándole a su iglesia en forma consecutiva, le estará abriendo este misterio y así dándoles así la fe para ser transformados y llevados con Cristo a los creyentes en Cristo del día postrero en la edad correspondiente a este tiempo final y a este tiempo final. En este tiempo final y a este tiempo final. Ahora vean en qué edad correspondiente es que va a estar siendo dado a conocer ese séptimo sello, siendo abierto a la iglesia novia del Señor y darle así la fe de rapto en la edad octava. Y si Él nos colocó allí en el 2000 al 2018, estaríamos ahora, ya la próxima sería la octava, porque allí nos colocó en la séptima, o sea que ya ahora es el tiempo, vean,
tenemos ya el tiempo señalado, porque Él no dio a conocer eso en esa etapa séptima, porque todavía esa etapa séptima pertenecía a la dispensación de la gracia, en ese entrelace dispensacional. Por lo tanto, ministros, estén al tanto, tengan al tanto sus congregaciones, ténganle todo lo que fue dicho, y el misionero Miguel Bermúdez Marín, tengan a disposición de todos los hermanos y todas las congregaciones con las cuales ustedes tienen compañerismo, todo lo que dijo el reverendo William Branham con relación a la venida del Señor, al séptimo sello, a las 7 voces de los 7 truenos, a la tercera etapa y a la visión de la carpa, porque lo necesitan. Vean, no es porque, es porque lo necesitan. Y en el libro de los sellos habíamos leído, cuando Jesús le dijo, o sea, cuando el ángel le dijo a Juan, le dijo: Juan, déjalo pasar. Yo lo revelaré en aquel día cuando tengan necesidad de saberlo. Ahora vean cómo aquí nuestro hermano William nos está diciendo lo mismo que le dijo el ángel a Juan. Ahora recuerden que ese ángel es el que tiene acceso al libro de la verdad, el arcángel Gabriel. Y aquí nos está diciendo algo muy importante a la iglesia novia, a la María espiritual. Vean, a Juan, el cual representa a la iglesia, lo mismo que le dijo allí a Juan en el libro del Apocalipsis, ahora nos lo está diciendo a través del velo de carne, y ya nos está dando todas esas directrices y hablando más claro de lo que nosotros íbamos a necesitar en este tiempo, y ya Él está alertando al pueblo. Vean, con 8 años de anterioridad, o sea, 8 años, porque ya en el 2019 Él se fue, vamos a decir de 7 a 8 años, con anterioridad, lo está diciendo antes de su partida de este planeta Tierra. Ya le está diciendo a los ministros que le tengan a sus congregaciones todo eso, porque dice, porque lo necesitan, para cuando le sea abierto el séptimo sello a la iglesia, tengan la base. ¿Para qué? Ya les estaba diciendo que cuando se entraría a la edad octava, ya Él no iba a estar aquí. Ya en este tiempo Él no está así físicamente, no está, y el tiempo para Él hablar esto era cuando estaba con nosotros, y le estaba alertando y dándole a conocer a los ministros y a todos la necesidad de tener toda esta base, para que cuando fuera abierto, o sea, en el cumplimiento de la visión de la carpa, en donde el misterio del séptimo sello iba a ser abierto, dice, para cuando le sea abierto el séptimo sello a la iglesia, tengan la base, el fundamento, lo que Él dijo acerca de la segunda venida de Cristo, de la venida de Cristo a su iglesia, para el día postrero, todo lo que dijo de la tercera etapa, todo lo que dijo del séptimo sello, y todo lo que dijo de la gran carpa catedral, se estará cumpliendo. Ahora vean, y más adelantito dice, y por lo tanto, ahí mismo, y por lo tanto, la venida del Señor a su iglesia, que será un secreto y que es un misterio por el cual hubo silencio en el cielo como por media hora, será lo que estará identificando la venida del Señor a su iglesia en este tiempo final. Y será también lo que vindicará que el reverendo William Branham era el precursor de la segunda venida de Cristo. Ahora miren, el libro de las edades, editado, nos dice, vamos a buscarlo un momentito aquí en la página, esta está, el rojo,
de esta versión está en la página 369. 369 nos dice abajo de esta página, y en la 365 debe ser en el otro, la otra versión, dice: aunque él no será popular, sí será vindicado por Dios. Así como Jesús vindicó a Juan y el Espíritu Santo vindicó a Jesús, nosotros podemos tener la confianza que este hombre será primeramente vindicado por el Espíritu, obrando en su vida con hechos de poder que serán indiscutibles y no hallados en ningún otro lugar. Y Jesús mismo, al volver, y escribe, con Moisés y Elías, le vindicará. Ahora vamos a leer más adelante un lugar donde él dice que no se puede desligar la venida del Señor de los ministerios de Moisés y Elías. Y Jesús mismo, al volver, y ahí escribe, con Moisés y Elías, le vindicará, así como lo hizo con Juan. Juan testificó que Jesús venía. Este hombre también, como Juan, y escribe Elías, testificará que Jesús viene, y escribe Moisés y Elías. Y el mismo regreso de Cristo probará que este hombre en verdad era el precursor de su segunda venida. Esta es la evidencia final que este hombre es en verdad el profeta de Malaquías 4, porque Jesús mismo aparecerá, y escribe Elías y Moisés, al final de la edad gentil, y escribe los últimos 3 años y medio de los 1954 años. 54. Entonces será demasiado tarde para aquellos que le han rechazado. Y en este otro, allí él escribe, donde dice: y el mismo regreso de Cristo probará que este hombre en verdad era el precursor de su segunda venida. Él escribe la evidencia final. Y donde dice Jesús mismo aparecerá al fin de la edad gentil, escribe de la dispensación de la gracia. O sea, al final de la dispensación de la gracia, vean cómo aparece allí ese poderoso arcángel que en el campo espiritual en el 1977, ahí se cumplen los 1954 años, pero vean, Dios abrió una brecha allí para los que venían a formar parte del lugar santísimo, y comienza ese ángel mensajero a construir esa etapa del lugar santísimo, lo cual lo escuchamos ayer en el mensaje de ayer, porque no puede haber un templo sin lugar santísimo y alguien tiene que construirlo. Pues el mensajero con las piedras vivas, las cuales Dios llamaría y juntaría, y serían colocados ahí, para luego después, entonces venir la presencia de Dios, la gloria de Dios, como lo fue en el tiempo de la construcción del tabernáculo de Moisés y del templo que construyó el rey Salomón. O sea que él estuvo construyendo el lugar santísimo con los escogidos pertenecientes a el territorio latinoamericano y caribeño, en donde iban a ser llamados y juntados las piedras vivas pertenecientes a ese lugar del templo espiritual de Cristo que ha venido siendo construido desde el día de Pentecostés hacia acá. Ahora, vean cómo él en su primera venida, allí apareció Juan y apareció el arcángel Gabriel y luego apareció Jesús. Y como es paralelo en todo, vean cómo aparece, allí fue Juan en su tercera manifestación de Elías, acá aparece el hermano Branham en su cuarta manifestación de Elías, siendo precursor, y le aparece a la iglesia ese arcángel Gabriel, y le aparece
en carne humana a la iglesia novia. Y vean en esa brecha que se abre, porque ya para ese tiempo del 1977, ya el milenio y todo debía haber estado, y ya también, o sea, ya ese tiempo era para que los juicios divinos cayeran, pero vean cómo Dios aguantó la ira, o sea, no es que no la va a enviar a la tierra como pasó con Nínive, sino que la pospuso, diferió la ira, o sea, para más adelante, y en este caso, en este tiempo final, fue por causa de los escogidos que todavía no han sido llamados y juntados, pertenecientes al lugar santísimo. Ahora vean cómo todo eso empieza a desenvolverse y empieza Dios a construir ese templo espiritual, y llega un momento en donde termina esa construcción y se cierra la puerta de la dispensación de la gracia completamente, y ya construido el lugar santísimo, pues lo que falta es ya la presencia de Dios. Ahora vean que con la presencia de Dios ya es una evidencia final. Vean cómo ahora esa escritura tiene múltiples cumplimientos. La aparición del arcángel Gabriel allí, en ese tiempo de ese rapto espiritual, era una de las vindicaciones, y ahora la vindicación en este tiempo final es la misma. Dice: y el mismo regreso de Cristo probará que este hombre en verdad era el precursor de su segunda venida. Esta es la evidencia final. O sea, ya después de eso no va a venir otro para tener esa evidencia final de que el reverendo William Branham fue el precursor de la segunda venida del Señor. O sea que ya estamos viendo el cumplimiento de esta escritura en este tiempo final, siendo cumplida. Y como las escrituras tienen múltiples cumplimientos, múltiples revelaciones, ahí vemos que esta ya con la manifestación de Dios en medio de una gran carpa catedral, lo cual es lo que Él nos dijo que iba a estar ocurriendo, y con la aparición de esos ministerios allí, obrando en medio de la iglesia, abriéndole el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y dándole así la fe de rapto. Eso es la evidencia final de que el precursor de la segunda venida del Señor lo fue el reverendo William Branham. Ahora vean cómo Gabriel allá anunció, o sea, también precursó, fue un precursor, la primera venida del Señor. Y él dice que anunciará, y él escribe allí, precursará la segunda venida del Señor. Allá precursó la primera venida del Señor, y acá también. Y lo hizo bajo ese tiempo de entrelace, el cual, vean, no pasó a esa etapa octava en lo físico. Ahora, les iba a leer algo aquí también de la página, vamos a ver la página 192 de este mismo libro de las edades. Dice: pero este profeta vendrá, y así como clamó el precursor de la primera venida, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sin duda él también clamará, he aquí el Cordero de Dios viniendo en gloria, él hará esto. Porque así como Juan fue el mensajero de verdad a los escogidos, así también será este último mensajero a la novia escogida y nacida de la palabra. Para que tengan esa escritura allí también. Ahora vamos a seguir aquí leyendo en donde nos quedamos, detuvimos aquí, del mensaje que estábamos leyendo del hermano William. Dice:
Por lo tanto, los creyentes en Cristo que han escuchado el mensaje del precursor de la venida del Señor tendrán una herramienta muy importante para identificar la venida del Señor. Él dijo que siempre estará dentro de la palabra. Por esa causa lo conoceremos. Vean, por eso es que todo lo que se está llevando a cabo y se va a estar llevando a cabo en el cumplimiento de la visión de la carpa, todo es y será escritural. Y todo tendrá base escritural. Ahora, vean aquí lo que les leímos, lo que les leí hace poquito, de que estará dentro de la palabra, o sea, estará, dice, él dijo que siempre estará dentro de la palabra. Por esa causa lo conoceremos. Ahora, cuando leímos allí en ese libro, de esa introducción del prólogo de ese libro, de la introducción de la segunda venida de Cristo a su iglesia, vean cómo él allí nos habla de que así la iglesia, entonces, dice, porque lo necesitan para cuando les sea abierto el séptimo sello a la iglesia, tengan la base, el fundamento. Y acá, miren donde nos dice él aquí. Él nos dice que por esa causa lo conoceremos. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Porque ya tendríamos la base, la herramienta, que es muy importante, dice allí, para identificarlo. O sea, lo vamos a ver por las Escrituras. Y vamos a ver a Dios obrando en medio de la iglesia en la etapa octava, la edad de la piedra angular. Sigue diciendo, y ahora, para identificar la venida del Señor en el día postrero, se requiere que los creyentes en Cristo conozcan y crean lo que Dios dijo por medio del reverendo William Branham, para tener la herramienta correcta para identificar y recibir la venida del Señor. Él dijo que el Señor viene 3 veces. Y aún podemos decir 4 veces. Lo habíamos hablado también. Yo lo había sacado, creo que era de un extracto. Ahora no recuerdo si fue de este mismo. Porque miren, ahí él las menciona. Dice, su primera venida como Cordero y Redentor. Su segunda venida por su iglesia. Y viene como ladrón en la noche para llevarse a su novia. Y por eso es el misterio de la venida del Señor, su segunda venida, lo cual causó silencio en el cielo como por media hora. Viene como ladrón en la noche para llevarse a su novia, a su iglesia. Por esa causa, esa es la más secreta y misteriosa de todas las venidas del Señor. O sea, la más secreta, imagínense, hasta silencio hubo en el cielo cuando fue abierto ese misterio, el cual estaba siendo ahí cumplido en la tierra. Luego, por tercera vez, viene con su iglesia después de la gran tribulación. Y después de la cena de la boda del Cordero para el establecimiento del reino. Y la cuarta vez, luego del juicio final. La tierra pasará por fuego, pero Cristo con su iglesia, con todos los creyentes, estarán en la casa de nuestro Padre Celestial. Y luego de esa etapa de juicio, de fuego por el cual pasará el planeta Tierra, regresa Cristo con su iglesia para establecer su reino eterno en la tierra. Ahí tenemos las 4 venidas del Señor a la tierra. Ahora podemos ver 4 venidas del Señor. Ahora, la más misteriosa de todas es la que Él dijo que nadie sabe el día y la hora, ni aun los ángeles, ni aun el Hijo lo sabía en aquellos días. Después que resucitó, pues sí, ya sabía. Es la venida del ángel fuerte que desciende del cielo, que viene por su iglesia, porque el tiempo para ser raptada ha llegado, y tiene que ser completada y transformada la iglesia del Señor Jesucristo. Dice el reverendo William Branham que los judíos lo van a ver. Y vemos allí en la página 85 del libro de citas, dice, párrafo 722, dice, este libro de 7 sellos es revelado al tiempo de los 7 truenos de Revelación 10.
Vamos a voltear a Revelación 10. Esto está de la página 57 del libro de sellos. Este es un extracto de esa página. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza. Si usted se fija bien, es Cristo, porque él en el Viejo Testamento fue llamado el ángel del pacto, y él viene directamente a los judíos. Ahora, porque la iglesia es terminada. Bueno, aquí estoy leyendo tal como está aquí en este libro de citas. Bueno, y su rostro era como el sol. Allá, vamos a buscar un momentito esa página, porque aquí la traducción en esa partecita allí es bueno que la veamos tal y como él lo habló en esta traducción del libro de los sellos. Él dice, donde dice, y él viene directamente a los judíos. Vamos a ver aquí. Él viene directamente a los judíos porque la iglesia ha llegado a su fin. Y ahí porque la iglesia es terminada, pero acá dice, ha llegado a su fin. Sigo en el libro de citas. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Se acuerdan el ángel de Revelación 1? La misma cosa. Ángel es un mensajero, y él es un mensajero a Israel. La iglesia está a punto de ser raptada. En el libro acá dice, la iglesia ha sido raptada, y la iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Ahora vean cómo ya la iglesia, en la etapa en donde él nos dejó, había que escuchar un llamado, que es el llamado de la trompeta final, para subir a esa edad octava, desde donde él nos dejó, que fue la séptima, y esa voz estaría sonando para colocarnos en esa edad octava, porque ya la iglesia ha llegado a su fin, o sea, la dispensación de la gracia terminó completamente y ya estaría a punto de ser raptada. Y ya lo que le falta allí es esa fe de rapto para que así seamos sacados de este planeta Tierra, para que los juicios divinos caigan en este tiempo final, mientras estemos en la cena de las bodas del Cordero. Y él escribe allí arriba, a Apocalipsis 10, el ángel fuerte es el mensajero a los judíos. Eso escribe arriba de la página 85 del párrafo 722. Y vamos a ver algo más aquí de la página de este libro de citas, en el párrafo 999 de la página 113, dice, noten bien, debiera ser el mensaje del séptimo ángel que revelaría los 7 sellos. Encontramos eso en Apocalipsis 17. Y él vio a este ángel bajar y poner un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar. Ese fue Cristo. Noten, lo encuentran de nuevo en Apocalipsis 1, con el arco sobre su cabeza, semejante al jaspe y sardio. Y escribe arriba, Apocalipsis 10, del 1 al 6. Ahora continuando acá con el mensaje que estamos leyendo, dice, recuerden que la venida del Señor es el séptimo sello. Ese es el misterio que está bajo el séptimo sello. Y el reverendo William Branham dice en la página 128, 129, 130, 149 del libro de citas, que el séptimo sello y la séptima trompeta es la venida del Señor. Él dice que la séptima trompeta son Moisés y Elías, y el séptimo sello es la venida del Señor. Pero ahora dice que el séptimo sello y la séptima trompeta es la venida del Señor. ¿Cómo vamos a entender eso? Como fue mostrado en el monte de la transfiguración, cuando fue mostrado el orden de la venida del Señor. Fue mostrado que sería con Moisés y Elías.
Ahora vamos allí un momentito en la página 42 del libro de Citas, párrafo 345, nos dice Mateo 17, muy bien, y después de 6 días Jesús toma a Pedro, Santiago y Juan en una alta montaña aparte y fue transfigurado ante ellos, y su rostro brilló como el sol, y sus vestiduras eran blancas como la luz. Él fue transfigurado. ¿Qué hizo? Se pasó dentro la transformación hacia el día de su venida. Ellos habían llevado a Jesús a la montaña, o él los había llevado, y él fue transfigurado ante ellos, transformados. Sus vestiduras brillaron como el sol en medio de su fuerza, y aparecieron con él Moisés y Elías. ¿En qué forma viene el Hijo del Hombre ahora? Y primero será Moisés y Elías. Ahora, fíjense, antes que Jesús vuelva a la tierra, ahora es poco antes de tiempo, pero el espíritu de Elías volverá a la tierra y tornará los corazones de los hijos a los padres. La Biblia lo dice. Jesús lo vio aquí, los apóstoles lo vieron aquí, el orden de la venida del Hijo del Hombre glorificado. Él será glorificado y volverá. La primera cosa antes que lo vieron, que era Elías, luego Moisés, Israel volviendo hacia allá, los guardadores de la ley, y luego el Hijo del Hombre glorificado. Aleluya. Ve el orden de su venida, y ahí los distintos escritos que nuestro hermano William escribe allí. Ahora vean cómo fue mostrado en el monte de la transfiguración el orden de la venida del Señor. Fue mostrado el orden con Moisés y Elías. Sigue diciendo, siendo el reverendo William Branham el precursor de la venida del Señor, tiene que precursar la venida del Señor con Moisés y Elías. Por eso hablaba de la venida del Señor y hablaba de la venida de Moisés y Elías. Y después dice que la séptima trompeta son Moisés y Elías. Y después dice que la séptima trompeta y el séptimo sello es la venida del Señor. Ahora vean, la séptima trompeta son Moisés y Elías. Y la séptima trompeta y el séptimo sello es la venida del Señor. Sigue diciendo, todo eso está en orden con la Escritura. Porque el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Dice Cristo en Mateo 16, San Mateo 16, versos 26 al 28. Aquí es donde yo les iba a leer lo que les cité a principio. Dice, no podemos desligar la venida del Señor de los dos testigos, de Moisés y Elías, de los ángeles del Hijo del Hombre. Por lo tanto, hay un misterio grande ahí, dice el reverendo William Branham, cuando el séptimo sello comience, será un secreto por completo. O sea, que va a tener un comienzo y muy pocas personas van a darse cuenta que el cumplimiento de las promesas divinas para el día postrero se estarán llevando a cabo. Él dice que no será abierto al público en su comienzo. Ahora vean, en la página 400, vamos a ver aquí, en la página 482 del libro de los sellos, dice, a mitad de página, dice, ahora en la obra completa tenemos, por la gracia de Dios, todos los misterios de los 6 sellos que habían sido sellados, y sabemos y entendemos que el séptimo sello no será dado a conocer al público. En la hora de su venida, cuando acontecerá la destrucción de la tierra, ustedes saben, cuando le hicieron la pregunta en cuanto a cuándo sería la señal de su venida, vuelvo y leo, ustedes saben, cuando le hicieron la pregunta en cuanto a cuándo sería la señal de su venida y del fin del mundo, en Mateo 24, él les contestó eso y les habló de Israel estando de nuevo en su país, en el versículo 31. Pero luego se fue a las parábolas. Y él escribe, dibuja una estrellita de David allí y escribe la hora
de su venida la destrucción de la tierra. Y en el otro lado, no será dado a conocer al público. Allá el público escribe, dibuja una estrella de David y más abajito una pirámide y las edades. Ahora sigue diciendo, o sea, que hay un misterio ahí que concuerda con lo que dijo Cristo, con lo que dijo Cristo de la venida del Hijo del Hombre, que será como ladrón en la noche. Y Él viene a buscar a su iglesia, a sus redimidos. Él viene para llevar a cabo la obra de reclamo. Y en esa obra de reclamo, los muertos en Cristo van a resucitar y los vivos en Cristo van a ser transformados. Ahora miren lo que nos dice en el mensaje Revelación capítulo 4, en la parte 1, en la página 15. Esto él lo relató también en el libro de los sellos. Dice, para no leer mucho, aquí, página 15 y 16, dice, ella trabajó todo el año. Esto es de cuando fue a ese lugar. Vamos a ver dónde aquí está comenzando para leerles cuál es el relato de esta ocasión aquí, que es la misma de el libro de los sellos. En la página 12 y página 13, ahí empieza a relatar toda esta historia de esta muchacha que era huérfana de padre y de madre. Él dice que era prima y le tocaba a ella los trabajos sucios y de lavar platos y todo eso. Y vean, allí él relata toda esa historia donde se burlaban de ella, de que ese muchacho iba a volver nuevamente a buscarla. Y todo eso, de luego ustedes lo leen allí, es muy hermoso ese relato. Pero vámonos a la página 15 aquí. Ya luego de que él le prometió que iba a venir a buscarla, dice, ella trabajó todo el año, se esclavizó, economizando aquí 75 centavitos, todo lo que ellas le daban aquí por su jornal diario, y ella estaba economizando su dinero para comprarse su traje de bodas, para tener todo preparado. Oh, esos fueron todos sus pensamientos, estar apercibida. Y él tiene 3 puntos. Ella se había preparado, ella consiguió sus ropas, su traje de bodas, mientras sus primas se reían y se mofaban de ella. Y ella aquí le escribe, se reían y se mofaban. Y esas son las partes de las fatuas, y también incrédulos, ahí están todos representados en las que se reían, y no todas las fatuas, porque hay vírgenes fatuas que no van a ser borrados sus nombres del libro de la vida, pero hay algunas personas pertenecientes a ese grupo que sí serán borrados sus nombres del libro de la vida. Finalmente llegó el día postrero. Se puso su traje de bodas, todo lo preparó y limpió, y sus primitas la rodearon y reverenciaron, diciendo, bien, tonta, insignificante. Y él escribe, el traje de boda, que tú sabes que él no quiso decir eso. Él no hablaría a una 3 puntos, no se casaría con una muchacha como tú, pero de todos modos ella se preparó. Así que haciéndose tarde en la noche, ellas empezaron a burlarse y a mofarse de ella. Ella se puso en pie justamente a la puerta, y él escribe allí la puerta,
esperando de todos modos. Y así ellas dijeron: ¿a qué hora él dijo que llegaría? O sea, en ese tonito de burla. Ahora, miren aquí. Tengan allí la página 481 y 482 y en el libro de los sellos, porque todo eso es lo que tiene que ver también con este relato. Lo pueden leer luego la 481 y la 482 y la 483 también. Vean, sigue diciendo, ya en la página 16, dijo, o sea, ella dijo, él no lo dijo, pero dijo, esto es lo que me dijo la noche que él se casaría, o él me dio el anillo de compromiso. Él me dijo, sería como un año desde ahora. Por lo tanto, falta una hora. Amén. Solo mantengámonos esperando. Falta una hora, 30 minutos, 10 minutos. Y él escribe 12 de la medianoche, la novia se va. Y ellas se rieron y se burlaron y la llamaron de toda clase de cosas. Pero finalmente, justo a eso, hora crucial, ellas oyeron el estrépito de la arena bajo las ruedas, los caballos acercándose. Qué cosa fue ver esta jovencita que se había preparado y saltar fuera de la puerta y correr por aquellas vereditas cubiertas de rosas y saltar en los brazos del hombre que amaba, y él venir a ser su esposo y ser tomada de esta manera y casarse y marcharse. Uno de estos días, hermano, aquellos que se están burlando y diciendo santo rodador y pentecostal y cosas como esas, estamos esperando. Todavía tenemos un poco de tiempo. Ellos dicen, no hay diferencia de lo que fuese. No se preocupe, nos queda un poquito de tiempo. Y en ese momento que Él prometió, Él estará aquí. Y uno de estos días tomaremos vuelo y nos iremos. Solo esté preparado, tenga puesto el traje de bodas, saque toda crueldad de su corazón, todo lo que... 3 puntos. Ahora vean cómo el hermano Branham aquí nos dice esta narración y cómo vemos que todas esas cosas que fueron habladas han estado siendo cumplidas. Y uno podrá decir, pero ¿cómo es posible que va a llegar un momento en donde eso se tenga que repetir? Donde las mismas que estaban con ellas allí se iban a burlar y iban a decir, él no dijo eso, esto no es así. Ahora vean la recomendación y la enseñanza que Él nos da, y es estar preparados y tener puesto ese traje de bodas. Vean cómo en ese tiempo de espera por la promesa de irnos a la cena de las bodas del Cordero, hay algo que tenemos que hacer, y estar apercibidos, pero también estar haciendo algo de lo cual nos corresponde como individuos, porque es para los que estén preparados y los que estén listos van a recibir, los que van a recibir esas promesas. Porque miren, él más abajito dice,
Así que habrá, luego de leer la escritura, vamos a leerla, dice, oigan cómo lee esta escritura aquí, ahí corridito, en donde me detuve, gocémonos y alegrémonos y démosle honra, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y ahí dice, ¿lo captan? Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Alabado sea el Señor. Y él me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados, y él escribe, sube acá, a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Y dice el hermano Branham, así que habrá un encuentro en el aire uno de estos días, en esa dulzura perenne. Sí, solo esté apercibido, manténgase preparado, purgue su corazón de todo mal pensamiento, tenga fe en Dios. No importa cuán negra parezca y cuánto se rían y hagan burla y digan, usted ha cometido un error. Prosiga correcto en vivir santo y vivir para Dios. Solo prosiga adelante. La hora llegará. O sea, vean cómo Él nos dice allí, manténgase apercibido, manténgase preparado para que esa promesa se haga una realidad en usted. Ahora, podemos ir allí al libro de los sellos, en donde también nos narra ese cuento también, pero lo dejaremos para otra ocasión. Ya lo hemos leído, pero podemos dejarlo para otra ocasión. Dice, sigue diciendo nuestro hermano William, Él estará dando la fe, la revelación del séptimo sello a los que van a ser transformados, así como la fe para la resurrección y transformación espiritual está basada en la primera venida de Cristo como Cordero de Dios para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los vivos. La fe estará basada en la segunda venida de Cristo. Para eso es que la Iglesia ha estado por 2000 años esperando la venida del Señor. Ahora vean cómo la fe para la resurrección y transformación espiritual estuvo basada en la primera venida de Cristo como Cordero de Dios. Y para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, la fe estará basada en la segunda venida de Cristo. O sea que si la fe de una persona no está basada en lo que Dios dijo que sería el cumplimiento de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, si no está basada esa fe en el cumplimiento de esa promesa, pues la persona no será transformada, no será raptada. Y por eso es que Él nos recomendó tener ese buen fundamento, dice, porque lo van a necesitar para cuando sea abierto el misterio del séptimo sello, entonces podamos ver por medio de las Escrituras y por medio de lo que nos habló el reverendo William Branham, de que eso que Dios estaría cumpliendo en medio de la iglesia en la etapa de oro, la edad de la piedra angular, es lo que fue precursado por el reverendo William Branham. Y ahí estarán dando en el blanco, porque tendrán el fundamento y verán el cumplimiento de lo que fue precursado. Y entonces la fe estará basada en el cumplimiento de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Por consiguiente, esas personas serán transformadas y serán raptadas. Más adelantito, aquí brinco unas paginitas aquí de este extracto, dice, y ahora, en este mismo mensaje, y ahora, para la iglesia, la promesa es que el Espíritu Santo se encarnará nuevamente. El Espíritu Santo, el Verbo, el ángel del pacto. La promesa es que vendrá una bendición muy grande para la iglesia del Señor, para darle la fe, para ser transformada y llevada con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Pero el ángel del pacto, Cristo, en la edad de la piedra angular, se revelará, se manifestará como el mensajero a Israel, viniendo por su iglesia como ladrón en la noche, para darle la fe de rapto y transformación y llevarla con él a la cena de las bodas del Cordero.
en el libro de los sellos, el que es negro, en la carátula negra, el que está sin editar, en la página 52, nos dice: página 52 abajo, este es del mensaje Dios ocultándose en la simplicidad, o Dios ocultado en simplicidad. Dice: será un secreto, porque Él dijo que vendría como ladrón en la noche. Ya nos ha dicho esto, el rapto. Entonces caerán los juicios, el pecado, las plagas, las enfermedades y todo lo demás. Y la gente pedirá que la muerte los libre del juicio. Dirán: Señor, ¿por qué está este juicio sobre nosotros cuando tú dijiste que había primero un rapto? Él responderá: ya ocurrió y no lo supieron. ¿Ven? Dios escondiéndose en la simplicidad. Ojo, qué cosa. Muy bien, eso es todo. Eso ya ocurrió y no lo supieron. ¿Por qué será? Ahora él allí dice que será como ladrón en la noche, y él dibuja un candelabro, y escribe: en la noche se usa el candelabro. Ahora sigue diciendo aquí, dice: ¿por qué será que los creyentes no creen las señales sencillas de su venida? Están esperando todas estas cosas prometidas en las Escrituras. El sol se pondrá en mediodía y habrá toda clase de fenómenos. O si únicamente tuviéramos, yo tengo todas las anotaciones escritas aquí para mostrar exactamente lo que son todas estas cosas. Y de todas maneras, entraremos en eso en la abertura de estos sellos esta semana. ¿Ven? Allí está, donde ya sucedió y no lo supieron. Veremos si es así o no. Si el ángel del Señor nos abre estos sellos, recuerden, está sellado con los 7 truenos misteriosos. Él escribe al lado: sucedió, o sea que sucedió y no se dieron cuenta. Ahora, busquemos también el mensaje desesperación en la página 11. Vamos a ver aquí algo que nos habla. Dice: pero papá, a mitad de página, ¿por qué tiene los zapatos puestos? Está en una familia que está allí en Egipto, en esa ocasión en donde se les mandó a poner la sangre en el dintel y los postes de la casa y un sinnúmero de cosas más. Y aquí está hablando este niño a su papá. Dice: papá, ¿por qué tienes los zapatos puestos? ¿Por qué tienes el bordón en la mano? ¿Por qué tienes el pan en una mano y el cordero en la otra? ¿Para qué son esas hierbas amargas? ¿Por qué las estás comiendo? ¿Por qué estás sudando? Hijo, la muerte está a punto de caer. Y él escribe: la muerte viene, la ira atómica en la gran tribulación. ¿Ven ustedes? Esto fue en un tiempo de desesperación. Ahora, yo creo que los días en que estamos viviendo deberían hacer que la iglesia entre completamente en desesperación. Yo creo que desde que fue predicado el mensaje de esta mañana, el cual vino de Dios, no de mí mismo, yo creo que eso debería haber hecho que la congregación completa entrara en desesperación. Ahora recuerden que él en la mañana predicó el mensaje, la señal, lo cual son 2 mensajes muy importantes, que es bueno que lo tengan también, esos folletos. Dice: ya hemos jugado demasiado,
Ya hemos asistido a la iglesia por demasiado tiempo, ahora tenemos que hacer algo. ¿Cómo es que podemos ver las señales y maravillas obradas en otros sin que cause un efecto en nosotros? Debería causar un estado de desesperación para que nosotros tomemos una actitud definida delante de Dios. Las señales de su venida debieran sacudir a esta congregación completamente. Y escribe la venida de Cristo y las señales. Ya que hemos leído todas estas cosas de la misma palabra, el Espíritu Santo nos ha dicho, por ejemplo, ve a tal lugar y tal y cual cosa sucederá. No nos diría cuál sería la cosa, pero sucedería. Vamos a tal lugar y sucede exactamente de esa manera. Los periódicos lo anuncian, las revistas lo publican y hasta muestran la fotografía. Luego regresamos aquí y vemos aquellos misterios tan extraordinarios que estaban escondidos en la Biblia, los cuales son abiertos en un campo nuevo que ni siquiera sabíamos que existía. Y todo armoniza perfectamente con la venida del Señor Jesucristo. Y él escribe la venida del Señor. Luego, a la conclusión de cada mensaje, vemos la obra del Espíritu Santo bajando visiblemente ante la gente. Y aún se ha dejado fotografiar varias veces. Hemos visto esto obrando, mostrando que no es obra de hombre, no es solamente algún predicador, no es cierta congregación, pero es el Espíritu Santo mostrando la misma cosa que mostró cuando moraba en el cuerpo del Señor Jesucristo, pero ahora está morando en el cuerpo de su novia. Eso nos debiera llevar a la desesperación. Todos aquellos, Israel, que vieron la mano de Dios en esa noche de la comunión, ellos lo tomaron en desesperación porque sabían que algo estaba por suceder. Y nosotros también sabemos que algo está por suceder. Recuerden, la venida del Señor será una salida súbita y secreta. Él vendrá como ladrón en la noche y se llevará a su novia. Y el solo pensar que alguien desaparezca de repente, hasta podrían ser algunos mismos de nuestra propia familia y nosotros nos hayamos quedado atrás. Eso nos debiera llevar a la desesperación para que por la gracia de Dios no seamos dejados atrás. Si hay una cosa que anhelo, Señor, es no quedarme atrás. Que nadie se quede atrás. Que usted que me escucha, no te quedes atrás. Prepárate. Busca el cumplimiento del séptimo sello, de la venida del Hijo del Hombre. Búscalo en el fundamento de lo que fue predicado por el reverendo William Branham y por lo que nos trajo el ángel del Señor Jesucristo, William Soto Santiago. Búscalo y identifícalo y pon tu fe que esté basada en el cumplimiento, y así estarás preparándote para tu transformación y estarás haciendo automáticamente lo que Él nos dijo allí: aparejarse, prepararse para ese evento, porque algo está por suceder y eso es la adopción, la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los vivos, y luego el rapto, o sea, eventos que van a estar ocurriendo en este tiempo final. Pero ahora se está dando a conocer ese gran misterio del séptimo sello, lo cual cuando fue abierto en el cielo, hubo ese silencio por media hora y el contenido de lo que está siendo hablado en la visión y cumplimiento de la visión de la carpa es lo que le está dando a cada escogido de Dios esa fe de traslación, esa fe de rapto. Así que no te quedes atrás, más bien apresúrate
a estar preparado, apercibido y con la fe puesta, basada en el cumplimiento de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, con los ministerios de Moisés y de Elías. Ahora miren, sigue diciendo, y por cuanto todo esto está envuelto en un misterio bajo el séptimo sello, no vamos a abrir mucho ese sello, o sea, no vamos a descubrir mucho lo que hay ahí, para que no surjan imitaciones, y así evitar que luego otras personas digan, eso es lo mismo que aquellos estaban haciendo. Vean por qué él no abrió ese misterio del séptimo sello mientras él estuvo en este tiempo final en medio del pueblo de Dios, y eso él lo dejó. Muchas veces decía, vamos a dejar esto quietecito aquí, esto no lo vamos a abrir todavía, pero vean por qué era para que no surgieran imitaciones, porque podía alguien levantarse y todo el mundo podía decir, pero si esto es lo mismo que aquel, o esto es lo mismo que... Y aunque Dios siempre iba a cumplir su obra y su programa, pero iba a ser más difícil para el mensajero y iba a ser más difícil para dar a conocer la fe de rapto, dar a conocer el misterio del séptimo sello, y todo eso iba a ser más difícil, aunque siempre se iba a llevar a cabo la labor. Pero vean cómo Dios guardó ese misterio tan secreto, como lo guardó en una forma tan secreta que nadie se podía imaginar cómo iba a ser. Y cuando ese cumplimiento es realizado, vean cómo fue la primera venida del Señor. Todos pensaban, como venía siendo anunciado y todos pensaban que iba a venir del cielo, iba a llegar allí al sumo pontífice y todo eso, iba a bajar por unas escaleras, iba a ser visto por todos, iba a ser algo apoteósico, y les vino como un sencillo joven carpintero de Nazaret. ¿Cómo se iba a imaginar por la mente humana que el Dios creador de los cielos y de la tierra se iba a manifestar en un sencillo joven carpintero de Nazaret? En ese joven carpintero, vean cómo Dios cumplió allí la promesa de la primera venida del Señor. Ahora, así les pasará en el cumplimiento de la segunda venida del Señor, de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, en este tiempo final. Y ya le está pasando a algunos, porque será tan sencillo, y es tan sencillo que dice en el libro de los sellos, si no vigilamos, les pasará por encima. Y ahí es donde vienen a decir, adiós, pero no se supone que haya ocurrido una transformación. ¿Y qué pasó? Y estos juicios divinos cayendo, y bombas por aquí, bombas por allá. Y no se supone que habría un rapto. Ya ocurrió. Porque la fe no fue basada en el cumplimiento de esa promesa. O sea, la realización de esa promesa siendo cumplida, siendo vivificada, siendo traída a vida y manifestada en medio del pueblo. No la vieron, no la creyeron, más bien se burlaron, se mofaron y dijeron cuantas barbaridades dijeron, y la fe no estuvo basada en el cumplimiento, como él nos explicó allí, que para recibir la resurrección y transformación espiritual se requería tener la fe basada en la primera venida del Señor. Y así es para este tiempo final, para que se materialice la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos, se requiere tener la fe basada en el cumplimiento de esa promesa. Sigue diciendo, es importante entender sin tener que dar a conocer mucho. El reverendo William Branham, hablando del séptimo sello, dijo, si yo pudiera captar la revelación y no decir nada a nadie, sería diferente. O sea, no habría imitaciones.
Ahora más adelantito, aquí de este mismo mensaje dice, vamos a ver aquí, estamos en el tiempo en que de un momento a otro Israel dirá, esto es lo que nosotros estábamos esperando. Y eso será equivalente a la visita del ángel que le apareció a Jacob, del cual Jacob se agarró y no lo soltaba. El ángel le decía, suéltame, que está rayando el alba. O sea, está rayando la luz de un nuevo día. Y Jacob decía, no te soltaré hasta que me bendigas. Génesis 32, 26. El reverendo William Branham dice, cuando ellos vean la cosa correcta y la probabilidad de agarrarse de eso, allí estarán Moisés y Elías. Allí estarán esos ministerios para trabajar en favor de ellos. Estamos en un tiempo muy importante en que veremos suceder estas cosas. Si miramos lo que dijo el reverendo William Branham, yo no moriré de viejo hasta que él esté aquí, o sin que él esté aquí. Para esta fecha ya él tendría 98 años. Él creía que si él no moría físicamente, antes de él morir de edad avanzada, él vería la venida de aquel al cual él le estaba preparando el camino. Él lo creía. Así que podemos ver que estamos viviendo en un tiempo pero que muy importante. Todo lo que detiene ciertos eventos es que tiene que ser completada la iglesia. Vean, ¿qué detiene esos eventos? Por ejemplo, el cumplimiento de la visión de la carpa, en donde nos estaría dando la fe de rapto, que el pueblo hebreo vea esa manifestación y dirá, este es el que estamos esperando, la resurrección, la transformación, el rapto y todo eso. Todos esos eventos lo detiene que la iglesia tenía que ser completada. Y todavía en el 2018 se estaba haciendo esos llamamientos y bautizando porque todavía la puerta estaba abierta. Sigue diciendo, porque ninguno de los miembros de la iglesia elegidos desde antes de la fundación del mundo, ninguno de ellos se puede perder. Por lo tanto, tienen que ser llamados, juntados en el cuerpo místico de Cristo. Pero cuando se complete la iglesia, se complete el plan de redención y se cierra la puerta, como dice San Lucas capítulo 13, verso 25 al 27, y entonces se cierra la dispensación de la gracia y ya no habrá más oportunidad para ser limpiados con la sangre de Cristo, porque ya Él no estará como sumo sacerdote haciendo intercesión. Ya habrá terminado su obra, ya habrá terminado su labor de intercesor. Y entonces será la obra de reclamo como león, rey y juez. Ahora vean cómo es al final de esa labor de intercesión, en donde Él viene como león, como rey y como juez. O sea que antes Él se estaba manifestando a su iglesia como cordero. No se había manifestado todavía como león, como rey, como juez. Y miren lo que nos dice en el libro de las edades, el sin editar, el que es grueso, que tiene una carátula como marrón. En la página 85 vamos a leer una partecita allí de este mensaje. Dice, vaya, se fijaron en la parte de abajo, en el último párrafo. ¿Se fijaron ustedes estrellas, candeleros, lámparas? ¿Qué significan? ¿Qué significan esto? Que la dispensación en la que estamos viviendo es el tiempo de la noche. Velas y luces y estrellas significan noche. ¿Y qué hace una estrella? Refleja la luz del sol hasta que el sol regresa. Bendito sea el nombre del Señor. Y un verdadero ministro de Dios no refleja alguna lámpara de mano, algún fósforo, alguna vaina quemándose.
Él refleja el resplandor dorado de Cristo a la iglesia, que Él es el mismo y Él está vivo y Él brilla en mí. Amén. Esa es la luz que Él refleja. La estrella refleja la luz del sol. ¿Ven? Así que nosotros estamos reflejando la luz del Hijo de Dios, haciendo la misma cosa que Él hizo, dando luz. ¿Qué clase de luz? La luz del Evangelio a todos aquellos. Y escribe la luz del Evangelio y escribe la dispensación sexta. Es igual el tiempo de la noche. Ahora vean cómo a través de las edades se estuvo viviendo en el tiempo de la noche, pero en este tiempo final dice que a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, o sea, un nuevo día dispensacional, en donde Dios se estará manifestando a su iglesia como el león de la tribu de Judá. O sea que este es el tiempo en donde Él se está manifestando como león. En las edades se estuvo manifestando como cordero, que es la dispensación sexta que pertenece a la noche. Ahora Él viene como ladrón en la noche y se va a llevar a la novia. Él dice allí, no leí, creo que es escrito, dice a las 12 de la noche o 12, o sea, se la lleve en la noche, porque recuerden que también el mundo está en oscuridad, pero nosotros los hijos de Dios estamos en luz. Y ahí pueden ver las escrituras con múltiples cumplimientos y tienen diferentes revelaciones. Ahora sigue diciendo aquí, dice, estando conscientes de la hora en que estamos viviendo, estemos más unidos y firmes, sabiendo que estamos muy cerca de nuestra redención física, que será nuestra transformación. Mi deseo es que todos lleguen a la transformación, permaneciendo con aquel que tiene la promesa de crecer. Llegaron a recibir la bendición del bautismo del Espíritu Santo y por consiguiente de la resurrección espiritual, la resurrección de la vida eterna y entrada al reino eterno de Dios. Y ahora, para este tiempo final, recibiremos nuestra resurrección y transformación física, que para los muertos en Cristo será la resurrección en cuerpos eternos y para nosotros será nuestra transformación. Y estaremos físicamente al reino de Dios. Entraremos físicamente al reino de Dios, para lo cual el reverendo William Branham, como precursor, nos preparó para creer y seguir al que tiene la promesa de crecer. Todos los que estarán siguiendo al que tiene la promesa de crecer, recibirán las bendiciones que Él tiene para todos los creyentes en Él, permaneciendo con aquel que tiene la promesa de crecer. Sigue diciendo nuestro hermano William, ninguna otra persona podrá revelar el misterio del séptimo sello, solamente Cristo, el ángel fuerte, hablando en el día postrero, por medio del instrumento que Él tenga para ese tiempo, que tiene que ser un mensajero dispensacional para la edad de la piedra angular y para la dispensación del reino. Él será el único que podrá poner en orden todo ese misterio de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino. Los demás no comprenderán este misterio de la dispensación del reino y del entrelace de la dispensación del reino con la dispensación de la gracia y el entrelace de los judíos con el cristianismo. O sea, no podrán comprender todas estas cosas, pero los entendidos entenderán, porque estarán siguiendo al que tiene la promesa de crecer. Por eso es tan importante seguir al que tiene la promesa de crecer. Cristo crecerá en su manifestación final. O sea que todos los que están permaneciendo con aquel que tiene la promesa de crecer, y no tan solo que tiene la promesa de crecer, sino que ya está creciendo, pues todos llegarán a la meta de su adopción, su transformación. Así que tenemos a aquel al cual Cristo crecerá en su manifestación final. Y tenemos también el pueblo que estará creciendo
con Él, permaneciendo con aquel que tiene la promesa de crecer, fue lo que Él nos habló en este tema, que lo tituló así. Así que permanezcan creciendo con ese que ya han identificado los que van a ser transformados y raptados, y han basado su fe en el cumplimiento de esa manifestación de Cristo, la manifestación final, que es ese, que Cristo que se crecerá y estará creciendo y continuará creciendo hasta llegar a la meta de estar todos allí en la cena de las bodas del Cordero. Ha sido para mí un privilegio y una bendición poder platicar o continuar este estudio que tuvimos ayer, en esta continuación del estudio bíblico de ayer, en donde él nos habló de estos cambios de dispensaciones y en donde Dios ha enviado un socio que es el mensajero correspondiente a esa edad o a esa dispensación. Lo ha enviado en el tiempo correspondiente y hacer la obra así a través de él, a través de ese socio, de ese embajador del cielo, hacer la obra correspondiente a ese tiempo. Y en este tiempo final tendrá también su socio, o sea, en medio de la iglesia, él, podemos decir, él ya tiene el socio y lo está creciendo, o sea, lo está llegando o llevando hasta la cúspide, en donde fue visto allí el poder de Dios manifestado en toda su plenitud. Ese ministerio ha estado creciendo gradualmente, progresivamente, poco a poco, porque todo siempre es una forma progresiva, o sea, seguirá ¿qué? Creciendo, y también el pueblo, también ustedes han ido creciendo en fe, o sea, seguimos aumentando esa fe de rapto, lo cual estamos recibiendo en el cumplimiento final, el cumplimiento de la enseñanza bajo carpa. Así que este pueblo que está preparándose y está percibido para recibir las promesas, es porque tiene la fe basada en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Continúen creciendo en fe, basados en la promesa que ya está siendo cumplida en medio de la iglesia. Dios nos ha dejado los ministerios de Moisés y Elías, nos ha dejado el programa que ya fue hablado y profetizado por nuestro hermano Branham, lo cual lo tenemos en los mensajes, y también lo que fue hablado por el ángel del Señor Jesucristo. O sea que tenemos todas las herramientas para identificar y ver a ese que está creciendo, a ese que Cristo crecerá en su manifestación final. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde a todos los que están reunidos hoy en los diferentes países, los cuales me pidieron un saludito en los diferentes lugares, pero es mejor así para todos los que están reunidos en el día de hoy, del 1 de mayo de este año 2023. Y los muchachos me decían, por ejemplo, Edwin me dijo, mira, tengo que pasar para usar la máquina para seguir unos trabajos ahí. Yo, sí, no, es porque por si te moleste un poco con el ruido. No te preocupes, sí, hazlo. Y justamente cuando él está ahí bregando, no sé si escucharon las máquinas, pero todos los días es el Día del Trabajador, porque hemos estado en este planeta Tierra para ser los socios de Dios, o sea, también ser buenos trabajadores en la obra de Dios. Así que a todos los trabajadores también, en las diferentes áreas, ya sea ama de casa, o ya sea oficinista, secretaria, o sea trabajador de construcción, o sea el trabajo que sea, que Dios los bendiga grandemente y los guarde, también los cuide de todo peligro
en los trabajos que están que realizan, y que se mantengan preparándose y basada esa fe en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, el cual es la vindicación final de que el reverendo William Branham fue el precursor de su venida. Esa es la vindicación final. Bueno, que Dios les bendiga grandemente, que Dios les guarde, y podemos colocarle aquí la parte 2 de este estudio de ayer, y ya vean cómo lo que íbamos a hablar ayer, ya hoy ya queda ahí colocado, para que así lo unan con el de ayer y tengan el cuadro claro de lo que se habló, tanto en la introducción como en el mensaje que estuvimos escuchando de nuestro hermano William, y también en estas palabras de hoy. Que Dios les bendiga y continúen pasando un día y una semana llena de las bendiciones de Dios.